Hauptmann Ernst Becker, 32 años, oficial de artillería de la 15 División Panzer del Afrika Korps, permanecía sentado rígidamente en la silla de madera del Barracón 7 del campo Hearne, Texas, en diciembre de 1943. Sus manos temblaban mientras sostenía una carta de su esposa Margarete, escrita 4 meses antes de su captura en Túnez. A su alrededor, 47 prisioneros alemanes observaban en silencio forzado las primeras imágenes de Dachau, Buchenwald y Auschwitz proyectadas en la pared encalada. El proyector zumbaba monótonamente mientras pilas de cuerpos esqueléticos aparecían en la pantalla. El olor a moho del barracón se mezclaba con el humo de cigarrillos americanos que los guardias fumaban junto a la puerta. Becker había jurado lealtad personal a Hitler en 1936, cuando tenía 24 años y creía cada palabra del Führer sobre la grandeza germánica. Había combatido en Polonia observando la Blitzkrieg arrasar Varsovia en 27 días. Había marchado había luchado finalmente en el desierto libio, donde el sol abrasador del norte de África cocinaba el interior de los panzers hasta convertirlos en hornos metálicos, y donde fue capturado en mayo de 1943 junto con otros 275.000 soldados del Eje, cuando el Afrika Korps colapsó definitivamente. Durante la travesía atlántica de 22 días hasta Norfolk, Virginia, Becker y 380 prisioneros hacinados en las bodegas de un carguero Liberty compartieron raciones frías y letrinas desbordadas. Las olas del Atlántico Norte golpeaban el casco produciendo estruendos metálicos que impedían dormir. Después, el tren hasta el interior de Texas atravesó paisajes incomprensibles, llanuras interminables, ciudades industriales intactas, campos agrícolas que se extendían hasta el horizonte, sin rastro de bombardeos. Becker mantuvo su certeza inabalable durante todo el viaje. La propaganda aliada mentía sistemáticamente. El Führer triunfaría mediante armas secretas que, ahora, por primera vez en su vida adulta, mirando aquellas imágenes de cadáveres apilados como leña y prisioneros reducidos a esqueletos vivientes, Ernst Becker sintió algo desconocido filtrándose en su certeza. Duda. La estructura ideológica que había moldeado a Becker desde sus 24 años era cristalina y absolutamente totalitaria. El Manual Oficial de Entrenamiento de la Wehrmacht, Der Unteroffizier, publicado en 1939, dedicaba 87 páginas detalladas a la superioridad racial germánica, incluyendo tablas comparativas de mediciones craneales, análisis de pureza sanguínea y jerarquías raciales, y apenas 12 páginas a la Convención de Ginebra, tratada como formalidad obsoleta. El Ministerio de Propaganda, dirigido por Joseph Goebbels, había producido 1.363 películas entre 1933 y 1943, de las cuales 523 eran proyecciones obligatorias para militares en todos los rangos. Ninguna mencionaba campos de concentración. Ninguna admití. Los discursos monumentales de Hitler en Nuremberg, transmitidos mediante tecnología de amplificación que hacía retumbar su voz sobre multitudes de cientos de miles, llegaban vía radio a 98,7% de las unidades militares alemanas semanalmente. La Gestapo mantenía 32.000 informantes activos infiltrados exclusivamente en las Fuerzas Armadas para garantizar pureza ideológica absoluta. Cualquier comentario derrotista, cualquier expresión de duda sobre la victoria final, cualquier simpatía hacia enemigos del Reich era reportado, investigado y castigado. Oficiales como Becker recibían 180 horas anuales de educación política, impartida por comisarios especializados del partido nazi, más tiempo que el dedicado a entrenamiento táctico real o estudio de estrategia militar. El concepto de Lebensraum, espacio vital, justificaba toda expansión territorial. Alemania necesitaba recursos del este para alimentar a su población superior. La teoría de esta narrativa absolvía completamente al militarismo alemán.
Judíos, comunistas, socialdemócratas y liberales eran enemigos internos identificados y vigilados mediante el sistema de estrellas amarillas, listas de arrestos y redadas nocturnas. La democracia parlamentaria era sinónimo de debilidad decadente, corrupción burguesa y caos político que había llevado directamente a la humillación del Tratado de Versalles, esa imposición criminal que había mutilado a Alemania territorialmente, destruido su economía mediante reparaciones imposibles y prohibido su rearme legítimo. Esta estructura ideológica no admitía cuestionamientos de ningún tipo. El artículo 90 del Código de Justicia Militar alemán establecía que expresar dudas sobre el liderazgo del Reich o la inevitabilidad de la victoria final constituía Wehrkraftzersetzung, subversión de la moral militar, crimen capital castigado mediante fusilamiento inmediato. Entre 1939 y 1945, tribunales militares alemanes ejecutaron a 15M. Becker había interiorizado este sistema tan completamente que sus dudas actuales, apenas embrionarias mientras miraba aquellas imágenes proyectadas, le provocaban náuseas físicas. Dar del Führer equivalía a traicionar a sus camaradas muertos, a su juramento sagrado, a Alemania misma. Sin embargo, los cadáveres en la pantalla eran innegablemente reales. El campo Herne operaba según protocolos radicalmente diferentes que desafiaban todo lo que Becker creía sobre cómo enemigos debían ser tratados. Establecido en mayo de 1943, en 1.200 acres de tierra tejana, situada a 90 millas al norte de Houston, el complejo había sido diseñado específicamente para alojar prisioneros del eje capturados en el norte de África. Capacidad máxima: 4.800 prisioneros alemanes e italianos simultáneamente. Comandante: Coronel William H. Parsons, 47 años, veterano de la Primera Guerra Mundial que había combatido en el Marne y posteriormente estudiado Derecho Internacional. Parsons dirigía el campo siguiendo escrupulosamente la Convención de Ginebra de 1929, un tratado internacional de 97 artículos específicos que 90% de los oficiales alemanes desconocían completamente porque el entrenamiento de la Wehrmacht lo consideraba irrelevante. El primer día en Herne, Becker recibió un folleto impreso explicando sus derechos según dicha convención, concepto incomprensible. Prisioneros enemigos con derechos legalmente protegidos. El tratamiento material excedía cualquier expectativa imaginable para hombres acostumbrados al racionamiento severo. Prisioneros que aceptaban trabajar en labores agrícolas, cosecha de algodón, recolección de vegetales, mantenimiento de granjas, recibían salario de 80 centavos americanos por día de trabajo. Este ingreso, depositado en cuentas individuales administradas por la Cruz Roja, era superior al que muchos agricultores tejanos nativos ganaban durante la Gran Depresión, que todavía afectaba áreas rurales. Desayuno: huevos, pan blanco, café real. Almuerzo: estofados, ensaladas, frutas. Cena: proteínas cocidas, verduras, ocasionalmente postres. Los barracones de madera contaban con calefacción de vapor durante los inviernos tejanos y ventiladores eléctricos en veranos cuando la temperatura superaba rutinariamente los 38 grados centígrados. Cada prisionero disponía de cama individual con colchón, 2 mantas, almohada y taquilla personal para pertenencias. Las instalaciones recreativas habrían sido imposibles en cualquier campo alemán. Campo de fútbol reglamentario construido por los propios prisioneros con materiales proporcionados por la administración americana. Pasto cuidado, porterías metálicas, gradas improvisadas. Partidos organizados los domingos atraían a guardias americanos como espectadores que animaban sin favoritismos partidarios. Orquesta de 32 músicos con instrumentos, violines, trompetas, clarinetes, acordeones, suministrados por la Cruz Roja Internacional. Biblioteca con 2.847 libros en alemán,
incluyendo títulos expresamente prohibidos por el Ministerio de Propaganda. Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque. Obras completas de Thomas Mann exiliado. Traducciones alemanas de John Locke, Montesquieu, Thomas Jefferson. Documentos fundacionales de la democracia americana. Becker pasó 3 semanas sin atreverse a tocar esos volúmenes, temiendo que fuera una trampa para identificar desleales. Gradualmente comprendió que no había trampa. Los americanos genuinamente creían que la lectura libre era un derecho. El sistema postal garantizaba correspondencia semanal con familias en Alemania, mediante el servicio de Cruz Roja Internacional. Cartas salientes eran censuradas para información militar, pero opiniones personales quedaban intactas. Becker recibió respuesta de Margarete en febrero de 1944, 4 meses después de enviar su primera carta desde Texas, describiendo bombardeos aliados sobre Hamburgo-Esca. Pero lo más revolucionario del sistema de Herne era su estructura de gobernanza interna, elecciones mensuales de representantes prisioneros mediante voto secreto para negociar condiciones de vida con la administración americana. Concepto absolutamente incomprensible para hombres educados en jerarquías militares rígidas, donde órdenes descendían de arriba sin consulta. La idea de que soldados rasos pudieran elegir voceros, que esos voceros pudieran negociar con autoridad superior, que resultados de negociación fueran vinculantes, contradecía fundamentalmente todo lo que el entrenamiento nazi enseñaba sobre liderazgo, poder y orden social. La capacidad industrial americana que sostenía este nivel de tratamiento humanitario era simplemente incomprensible para mentes formadas en la escasez crónica del Reich. Estados Unidos operaba 511 campos de prisioneros de guerra distribuidos en 44 estados en 1944, albergando simultáneamente a 425.008. El Departamento de Guerra asignaba $1.87 diarios por cada prisionero para cubrir alimentación, alojamiento, atención médica, recreación y administración. Presupuesto anual total de $287 millones, dedicados exclusivamente a mantener dignamente a enemigos capturados. Texas alojaba solo en su territorio 78 campos separados con 50.000 prisioneros, que proporcionaban 3,5 millones de horas mensuales de trabajo agrícola para compensar la escasez de mano de obra doméstica causada porque 12 millones de americanos servían en las Fuerzas Armadas. La Cruz Roja Americana distribuía 1.200.000 paquetes mensuales a los campos, conteniendo cigarrillos, chocolate, jabón, productos de higiene, artículos de entretenimiento. Empresas privadas americanas empleaban prisioneros mediante contratos con el gobierno federal pagando tarifas estándar. General Dynamics utilizó trabajadores alemanes en ensamblaje. El Reich mantenía 8.400.000 trabajadores esclavos procedentes de territorios ocupados, polacos, ucranianos, rusos, franceses, en condiciones deliberadamente inhumanas, alimentación de supervivencia mínima, jornadas de 16 horas, castigos brutales, alojamiento en barracones sin calefacción, donde enfermedades se propagaban sin control. Operaba simultáneamente campos de concentración donde 15.000 personas morían diariamente mediante gas, hambruna, trabajo forzado o ejecución. La proporción era devastadora y revelaba verdades fundamentales sobre ambos sistemas. Estados Unidos gastaba más recursos manteniendo dignamente a prisioneros enemigos que Alemania gastaba alimentando a su propia población civil. Esta diferencia no era accidental ni temporal. Reflejaba capacidades industriales absolutamente asimétricas. Producción americana de acero en 1943, 81 millones de toneladas. Producción alemana, 30 millones. Producción de petróleo estadounidense. La guerra se decidía no mediante ideología o voluntad, sino mediante toneladas de acero, barriles de petróleo, calorías producidas. Becker comenzaba a comprenderlo visceralmente.
Alemania nunca tuvo posibilidad real de victoria. Que el primer choque genuino contra su adoctrinamiento ocurrió el 8 de enero de 1944, cuando Becker presenció elecciones en el Barracón 12, un edificio idéntico al suyo, ubicado a 100 metros de distancia. El proceso fue meticulosamente democrático, de manera que parecía teatro absurdo. Método: voto secreto depositado en urna improvisada, construida con una caja de municiones vacía. Candidatos: 3 prisioneros presentaron plataformas ante la asamblea de 203 elegibles. Primer candidato propuso mejoras en condiciones de trabajo agrícola, pausas adicionales durante jornadas de cosecha de algodón bajo sol tejano abrasador. Segundo candidato enfocó en más tiempo de recreación, extender horarios de biblioteca y acceso a campo deportivo. Tercer candidato, Karl Hoffmann, habló durante 17 minutos explicando que incrementar frecuencia de 2 a 3 cartas mensuales reduciría ansiedad psicológica que afectaba moral general del campo. Sus argumentos fueron lógicos, específicos, fundamentados en necesidad humana colectiva más que ambición personal. La duración total del debate fue 73 minutos, donde candidatos respondieron preguntas de otros prisioneros sobre viabilidad de propuestas, costos potenciales, estrategias de negociación con americanos, participación electoral. 198 de 203 elegibles votaron, participación del 97%, que habría sido imposible mediante coerción. Resultado: Karl Hoffmann venció con 89 votos contra 54 del segundo lugar y 55 del tercero. Oficiales americanos presentes, Capitán Morrison y Teniente Valdés, observaron el proceso completo sin intervenir, simplemente tomando notas. Aceptaron el resultado inmediatamente sin. Para Becker, observando desde la puerta como espectador no autorizado a votar por pertenecer a diferente barracón, el proceso era incomprensible. En el sistema alemán, líderes eran designados desde arriba, basándose en antigüedad militar, competencia probada en combate, pureza racial certificada y lealtad al partido. La negociación posterior destruyó más certezas. Hoffmann solicitó reunión formal con Coronel Parsons para presentar mandato electoral. Parsons accedió en 24 horas. En la oficina administrativa, estructura de madera con aire acondicionado, bandera americana, retrato del presidente Roosevelt, Hoffmann presentó propuesta detallada: reducir turnos de trabajo agrícola de 10 a 8 horas durante meses de verano, cuando temperatura superaba 38 grados, argumentando que productividad declinaba por agotamiento térmico en últimas 2 horas. Proporcionó datos. Rendimiento promedio de cosecha de algodón caía 40% después de octava hora. Propuso que Hoffmann negoció detalles adicionales: provisión de agua potable cada hora, periodos de descanso de 15 minutos cada 3 horas. Americanos concordaron completamente. Para Becker, entrenado que autoridad fluye unidireccionalmente desde arriba mediante órdenes incuestionables, ver a un soldado raso elegido democráticamente negociar exitosamente con oficial superior americano era revolucionario. Más perturbador aún, guardias americanos comenzaron a tratar a Hoffmann con respeto evidente, no porque tuviera rango militar superior o conexiones políticas poderosas, sino exclusivamente porque había sido elegido mediante proceso democrático transparente. Este respeto hacia autoridad derivada de consentimiento popular, concepto teórico que Becker apenas conocía de lecturas escolares sobre la Revolución Francesa, funcionaba prácticamente en tiempo real. 3 prisioneros del barracón de Becker comenzaron a discutir abiertamente si Goebbels había mentido sistemáticamente sobre otras cosas también. Seidler convocó a los 3, Weber, Schmidt y Mannheim, y los aisló socialmente mediante presión grupal. Otros prisioneros leales dejaron de hablarles, compartir cigarrillos o incluirlos en juegos de cartas. Pero Seidler no podía aplicar castigos físicos o amenazas porque guardias americanos habían prohibido explícitamente intimidación entre prisioneros, considerándola violación de la Convención de Ginebra.
Cualquier violencia reportada resultaría en confinamiento solitario del agresor y posible transferencia a campos de máxima seguridad, donde prisioneros problemáticos eran separados. El poder coercitivo de los nazis leales estaba limitado a ostracismo social, arma efectiva pero no absoluta. Weber, Schmidt y Mannheim formaron su propio grupo reducido. Comenzaron a asistir a sesiones educacionales opcionales sobre democracia, organizadas por capellanes protestantes del ejército americano, y gradualmente atrajeron a otros prisioneros curiosos. La fractura ideológica dentro del campo se pro. Entre febrero y septiembre de 1944, las evidencias se acumularon implacablemente. El 14 de marzo llegó Wilhelm Schneider, Oberleutnant capturado en Italia, trayendo noticias frescas. Bombardeos aliados devastaban ciudades alemanas con intensidad nunca vista. Hamburgo destruida en 79% durante Operación Gomorra, 42.000 civiles muertos en una semana. Colonia reducida a escombros. Berlín bajo ataques continuos que convertían noches en infiernos de fuego. Schneider describió columnas interminables de refugiados huyendo hacia el este, con pertenencias en carretas, niños llorando, ancianos colapsando en caminos. La narrativa de victoria inevitable comenzaba a desmoronarse frente a testimonios directos de destrucción en territorio alemán. El 6 de junio de 1944 cambió todo. Guardias americanos entraron con radios transmitiendo boletines sobre el día D. 156.000 soldados aliados, 5.000 navíos, 11.000 aeronaves habían establecido. Pero días siguientes trajeron periódicos tejanos con fotografías inconfundibles. Tanques Sherman emergiendo del agua, soldados bajo fuego alemán, LST descargando equipamiento. Las imágenes eran demasiado específicas para ser fabricadas. Mapas mostraban progreso aliado. Carentan capturada el 12 de junio, Cherburgo el 26. La Wehrmacht perdía Francia por segunda vez en 5 años. El 23 de julio llegó noticia aún más devastadora. Intento de asesinato contra Hitler por oficiales alemanes de alto rango. Coronel von Stauffenberg había colocado bomba en cuartel general prusiano. 18 generales implicados, 200 conspiradores arrestados, ejecuciones sumarias comenzando. Durante 13 años le habían enseñado que Wehrmacht era monolíticamente leal, que oficiales jamás traicionarían al Führer. Ahora aristócratas militares, von Stauffenberg, von Tresco, von Witzleben, habían intentado matarlo. Si lealtad militar no era absoluta, ¿qué otras verdades eran mentiras? Becker evitó esos textos 2 semanas, temiendo que leerlos constituyera traición. Finalmente tomó la Constitución americana. La primera enmienda lo detuvo físicamente. El Congreso no podía restringir libertad de expresión, prensa, reunión o petición. Leyó 3 veces intentando comprender. En Alemania, parágrafo 90A, criminalizaba crítica al gobierno con 5 años de prisión. Ministerio de Propaganda controlaba absolutamente periódicos, radio, cine. Reuniones públicas requerían permisos negados a grupos no alineados. La diferencia era fundamental. En América, gobierno existía subordinado a derechos ciudadanos. En Alemania, ciudadanos servían al Estado total. Para noviembre de 1944, 37% de 4.200 prisioneros en Hirn asistían regularmente a sesiones educacionales sobre democracia. Capitán Howard, capellán bautista, dirigía seminarios sobre Locke, Montesquieu, Madison, teorías de gobierno mediante consentimiento, separación de poderes, freno C. En Barracón 5, prisionero liberal fue golpeado brutalmente por nazis leales. Guardias arrestaron agresores y los transfirieron a campo de alta seguridad en Oklahoma. Intimidación psicológica continuaba mediante listas negras y amenazas susurradas, pero violencia física era castigada severamente. El 20 de noviembre, mapas actualizados mostraban territorio del Reich encogiéndose. Ejército Rojo liberó Ucrania y entraba en Polonia. Aliados occidentales liberaron París, Bruselas, cruzaban hacia Alemania. Italia cambió de bando. Japón perdía Pacífico secuencialmente. Capacidad industrial americana producía volúmenes que desafiaban creencia.
18 portaaviones en 1944, 88.000 tanques Sherman, 96.000 aeronaves. Fotógrafos documentaron plantas Ford en Detroit, operando 24 horas con mujeres reemplazando hombres movilizados. Estados Unidos había convertido economía en máquina de guerra sin sacrificar estándar civil. Mientras Alemania requería trabajo, el 23 de diciembre, Sargento Morrison preguntó si querría cenar con familia local para Navidad. Programa permitía que prisioneros con buen comportamiento visitaran hogares ciudadanos bajo supervisión mínima. Becker aceptó después de 2 días de consideración ansiosa. El 24 por tarde, Morrison lo transportó con 5 alemanes más a granja de James Carson, 17 millas del campo. Texas rural era bucólico de manera imposible para alguien cuya Alemania estaba siendo bombardeada hasta escombros. James Carson, 54 años, agricultor de 340 acres, recibió alemanes en porche de casa construida en 1887. Esposa Ruth saludó en alemán básico. Interior olía a pino, canela, pavo. Árbol navideño con ornamentos caseros, luces parpadeantes. Fotografías familiares cubrían paredes. 3 generaciones de Carsons, hijos en uniformes militares. La normalidad doméstica era abrumadora. La cena comenzó a las 6. Mesa acomodaba 13 personas, familia Kars. Cantidad habría alimentado familia alemana durante semana. James bendijo mesa con oración breve. Conversación fluyó en mezcla de inglés y alemán traducido. Hijo mayor Robert, veterano del Pacífico que combatió en Guadalcanal, describió jungla, combate contra japoneses. Preguntó a Becker sobre Africa Corps con curiosidad genuina de militar a militar. Lo que siguió destruyó las últimas defensas de Becker. Conversación giró hacia política americana. James criticó abiertamente políticas agrícolas de Roosevelt, controles de precios, regulaciones sobre producción, burocracia excesiva. Su voz se elevó. Roosevelt expande gobierno federal más allá de límites constitucionales. Interferencia destruirá agricultura familiar. Robert interrumpió defendiendo New Deal. Esas políticas salvaron granjas durante depresión, evitaron colapso bancario, estabilizaron economía. James respondió que estabilidad a corto plazo creaba dependencia a largo. Debate se intensificó. Ruth expresó preocupación sobre. Nadie verificaba si vecinos escuchaban. Nadie moderaba lenguaje para evitar acusaciones de derrotismo. Nadie temía consecuencias legales por criticar al presidente durante tiempo de guerra. James criticaba a Roosevelt, comandante supremo, con libertad total. Robert defendía gobierno sin acusar a su padre de subversión. Ruth cuestionaba decisiones económicas sin temer arresto. La familia aceptaba desacuerdo como normal, incluso saludable. Nadie intentaba imponer unanimidad ideológica. Después de 30 minutos de debate intenso, James simplemente cambió tema preguntando sobre navidades alemanas antes de guerra. Después de cena, James llevó a Becker a estudio y explicó concepto que nunca había encontrado: oposición leal. En democracia funcional, ciudadanos podían disentir fundamentalmente con gobierno mientras mantenían patriotismo. Criticar políticas no equivalía a traicionar país. De hecho, disidencia era deber cívico cuando gobierno erraba. James mostró ejemplares del Texas Tribu. Ciudadanos decidimos qué creer basándonos en múltiples fuentes. James explicó separación de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, diseñados para prevenir concentración autoritaria. Presidente proponía, pero Congreso aprobaba leyes. Corte Suprema declaraba leyes inconstitucionales. Sistema era intencionalmente ineficiente porque velocidad era menos importante que protección contra tiranía. Fundadores temían poder concentrado más que gobierno lento. Crearon sistema que prefiere parálisis a dictadura. Contrastó con Führer principio alemán concentrando autoridad absoluta en Hitler, sin contrapesos, sin revisión judicial, sin legislatura independiente. Reichstag era teatro. Tribunales aplicaban justicia racial. Prensa repetía propaganda. Su sistema no tenía frenos. Aceleró hacia abismo porque nadie podía legalmente detenerlo.
Becker regresó al barracón, incapaz de procesar lo experimentado. Se acostó mirando techo, reproduciendo conversación mentalmente. James había criticado al P. Durante 13 años le enseñaron que fortaleza requería unidad total. Ahora comprendía que esa fortaleza era fragilidad. Sistemas verdaderamente fuertes toleraban crítica porque tenían mecanismos para autocorregirse. El test de enero de 1945, Becker escribió a Margarete admitiendo dudas explícitas. He visto que nos mintieron sobre muchas cosas. Democracia no es debilidad. Comienzo a cuestionar fundamentos de lo que creíamos. Censor americano permitió envío. Margarete respondió 3 meses después cautelosamente. Muchos aquí sienten igual, pero no pueden hablar. Guerra está perdida. El 7 de marzo escribió más directamente. Ya no soy nacionalsocialista. Fui engañado. Luchamos por causa criminal. Censor permitió envío. Margarete nunca respondió, probablemente interceptada por censura alemana. El 8 de mayo, Alemania se rindió incondicionalmente. En Herne, tercio de prisioneros celebró secretamente. Tercio lloró, tercio permaneció entumecido. Ernst Becker fue repat. Desnazificación obligatoria. Tribunales examinando pasados, prohibición de símbolos nazis. Margarete había sobrevivido, pero perdido todo excepto documentos. Hermano menor Gunther murió defendiendo Berlín en abril de 1945 a 19 años. Padre falleció por desnutrición. Pero Becker encontró empleo traduciendo para autoridades británicas debido a inglés aprendido en Texas. En junio de 1946, cofundó Demokratisches Bildungswerk en Hamburgo con 12 exprisioneros, promoviendo valores democráticos mediante conferencias y panfletos. Financiamiento inicial vino de autoridades británicas. Entre 1946 y 1952, dio conferencias en 73 ciudades alemanas: Hamburgo, Bremen, Múnich. Mensaje consistente: nazismo fue criminal, democracia no es debilidad, Alemania debe transformarse. Enfrentó hostilidad frecuente, pero también receptividad creciente. En 1949 se unió a CDU. Fue elegido representante municipal en Schleswig-Holstein. En 1950, mantuvo correspondencia con familia Carson durante T. Fue ver hombres libres debatiendo política sin miedo alrededor de mesa. Fue comprender que sistema podía confiar en ciudadanos para pensar independientemente. Estadísticas finales validaron transformación como fenómeno colectivo. De 372,000 prisioneros alemanes en territorio americano, estudios posguerra indicaron que 68% desarrollaron actitudes prodemocráticas antes de repatriación. Grupo Control en Unión Soviética, 3,5 millones bajo trabajo forzado brutal, mostró porcentaje insignificante de conversión. Diferencia atribuible a tratamiento: respeto a Ginebra, alimentación adecuada, exposición a prensa libre. Programa americano se convirtió en modelo para desnazificación en Alemania Occidental. General Lucius Clay citó experiencia como prueba de transformación mediante valores democráticos más que castigo. República Federal adoptó ley fundamental incorporando lecciones. Prohibición de partidos antidemocráticos, Tribunal Constitu. Experiencia demostró lo contrario. Cuando coerción cesaba y alternativas se presentaban honestamente, mayoría elegía democracia. Becker lo resumió en 1972. No me convirtieron mediante propaganda, sino mediante demostración. Me mostraron sociedad donde gobierno no controlaba pensamiento. Ernst Becker murió en 1989 a 77 años, semanas después de caída del muro que reunificó Alemania democráticamente. Legado continuó mediante Demokratisches Bildungswerk, operando hasta 1994. Archivos donados incluyen 112 cartas con Carson, transcripciones de conferencias, manuscrito autobiográfico de Herne a Hamburgo. Documentos testimonian cómo encuentro con democracia funcional transformó oficial nazi en demócrata comprometido, validando poder de valores universales practicados consistentemente. Historia demuestra que rehabilitación es posible mediante humanidad, educación y exposición paciente a libertad genuina. Lección relevante para cualquier época enfrentando extremismo auto.